Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la clasificación de las empresas según la titularidad del capital. En función de quiénes son los propietarios de las empresas, estas se pueden clasificar en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. En primer lugar, hablaremos sobre las empresas públicas. Las empresas públicas son aquellas cuya propiedad y control pertenecen a una administración pública, como puede ser el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Por norma general, la finalidad de las empresas públicas no va a ser la maximización del beneficio, es decir, estas empresas no tienen como objetivo principal ganar dinero, sino que tienen un objetivo de naturaleza social y de servicio a la sociedad. Ofrecen servicios por dos razones. La primera es porque a la administración le interesa tener cierta influencia en ese sector a través de una empresa pública. Por ejemplo, empresas de abastecimiento de agua, medios de comunicación, servicios sanitarios como los hospitales públicos o de educación como son los institutos públicos. La segunda razón es que llevan a cabo ese servicio porque las empresas privadas se niegan a darlo, por no ser rentables económicamente hablando. Por ejemplo, el metro en la ciudad de Madrid o la Renfe. En segundo lugar, nos encontramos a las empresas privadas. Las empresas privadas son aquellas cuyo capital y control se encuentran en manos de particulares, bien sean personas físicas o bien otras empresas privadas, es decir, personas jurídicas. Por norma general, su principal objetivo es obtener la mayor rentabilidad del capital invertido, es decir, buscan un objetivo económico. Estas empresas son el motor de la economía de mercado, ya que gracias a la competencia que surge entre unas y otras, constantemente se producen innovaciones que provocan un mayor crecimiento económico y una mejora en el bienestar de las personas. Entre los ejemplos de empresas privadas nos encontramos con marcas con mucha importancia, como pueden ser Apple, Microsoft, McDonald's, pero también con empresas más pequeñas, como el bar de tu barrio o una frutería local, ya que al fin y al cabo sus propietarios son particulares. Finalmente, el último tipo de clasificación serían las empresas mixtas. Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital y control pertenecen tanto a la administración pública como a individuos particulares, por lo tanto se encuentran en el punto intermedio entre privadas y públicas. Esta situación se debe principalmente a varias razones. La primera de ellas es que empresas que eran 100% públicas se hayan ido privatizando poco a poco. Esto quiere decir que el Estado vende parte de la compañía a empresas privadas o particulares. Este proceso se lo denomina privatización de empresas públicas y normalmente se realiza sacando a bolsa parte de las acciones de esta compañía. Dentro del territorio español, algunos ejemplos de este caso serían Iberia, la cual es una compañía aérea que se privatizó en el año 1999, o Enagas, privatizada en el año 1994. La segunda razón se produce cuando en empresas de nueva creación se opta por esta vía de colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se obtiene financiación privada que complementa a la pública para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y a la vez que los inversores privados obtengan un beneficio. En esta ocasión, los ejemplos más destacados se observan en muchas empresas mixtas municipales de gestión de servicios. Para finalizar, cabe destacar que en una empresa la situación de pública, privada o mixta no es inamovible. Esto quiere decir que una empresa privada puede pasar a ser pública si el gobierno decide expropiarla o nacionalizarla, como fue el caso de las empresas del grupo Rumasa en España en el año 1982. O una empresa pública puede pasar a ser privada o mixta si la administración pública así lo decide, vendiendo parte o toda la compañía, como sucedió en el pasado con Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa, entre otras. Todas estas compañías eran públicas y pasaron a ser mixtas o privadas. Recordar por último que las empresas se pueden clasificar según otros criterios muy distintos, como pueden ser por su tamaño o por su actividad económica. Es por ello por lo que os dejo en las etiquetas y en el comentario fijado los respectivos vídeos para que te ayuden a clasificar las empresas. Me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencias, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.